Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. A mí y a mi familia nos encanta salir los fines de semana. Antes era diferente. La distancia y lo pesado del camino ponían a uno a pensarlo 2 veces. Ahora con la intervención de la Plaza de la Bandera y las circunvalaciones, todo fluye. Hay luz, señales y seguridad por todo el camino. Porque cuando el viaje se hace fácil, llegar donde tu gente se disfruta más. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Trabajo en una zona franca y a veces me toca volver de noche a casa. Antes, con esa carretera oscura, yo venía con el corazón en la boca. Ahora no. Voy en una vía iluminada y con el 511, si pasa algo, esa gente resuelve de una vez. Llego a mi casa tranquila, porque el camino siempre me cuida. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González, Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otro espacio de los salesianos que regentan esta institución para formar jóvenes en alto riesgo. Estos verdaderos polinizadores que son los salesianos, que han distribuido todas sus escuelas, sus colegios de enseñanza para formar jóvenes. Ese ha sido el trabajo de los salesianos y está muy bien. Aquí, en esta institución, jóvenes que están dispuestos a ser alados, atraídos por la delincuencia, el delito grave que lo lleva del tugurio al cementerio o del tugurio a la cárcel. Entonces, aquí se le da una formación ciudadana y son personas útiles al país. Pero los salesianos necesitan recursos, apoyos y se necesita de la comunidad. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bien, vamos a ver qué tienen los mercados. Hoy aquí tenemos el cacao, que es nuestro cultivo, uno de nuestros cultivos bandera, $3,367 la tonelada. El día pasado estuvo como 3.600, 3.500 y algo, 3.600.
pensábamos que podía seguir subiendo, pero ha estado ahí trapeceando, como dicen, como trapecio, sube y va. Así que $3.367 la tonelada de cacao en el mercado de Nueva York. El petróleo, 89,61 en el mercado de Nueva York también, ese es el tipo de Texas. Ese petróleo, bueno, subió un poco, de 81 subió, porque la inestabilidad misma de todas esas idas y venidas de Donald Trump y Estados Unidos con respecto a Irán mantienen una fluctuación y una inestabilidad. El Brent 95,48, sigue alto. Entonces el café 287,85 bajó. El azúcar 13,63 bajó algo también. Y el oro 4.833,84 la onza, dólares la onza. El dólar se cotiza a la compra de los bancos y los intermediarios a 59,55. Se negocia en venta 60,34. Esos son los precios de estos commodities y de las monedas, o de esta moneda principalmente, que es el dólar, que influye mucho en todo lo que es la vida diaria en todos los países del mundo. Bien, entonces, hoy el Ayuntamiento del Distrito Nacional, señores, 6 años después, dio el primer Picasso para un estacionamiento de vehículos en la zona colonial. Dicen los comerciantes que no fueron consultados, los comerciantes de la zona, cosa común en este país, porque esto es aquí cada quien es, como dice, una isla de poder y no socializa las cosas, después salen mal algunos detalles y entonces culpando a otros o se evaden y muchísimas excusas. Pero las cosas hay que consensuarlas, hay que socializarlas con los que van a ser afectados o beneficiados de esos tipos de obras. Pero lo que me choca a mí es 6 años para dar el primer Picasso. ¿Ustedes se imaginan lo que esa obra va a durar en construcción? Yo me reí porque la alcaldesa señaló que en 22 meses van a entregar eso, pero sabiendo uno cómo trabajan estas autoridades, lamentablemente, en algunas áreas, porque no todo el mundo, un gobierno no son 3 o 4 ministerios los que lo componen, son muchas, los componentes son muchas instituciones. Entonces, si en aduanas se trabaja bien, si en el área económica se trabaja bien, o allí por acá, o en las vías también, si se hace el trabajo de reparaciones, de bien, obra pública, RD vial, que son la gente que está encargada de las vías, y las vías se mantienen con rodaje adecuado y con las señalizaciones necesarias. Ahora vimos que el propio ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, reconoce que hay carreteras que tienen que ser ampliadas porque ya el flujo de vehículos es muy alto y entonces hay muchos accidentes también. Verbigracia, esa parte del sur, continuar esas carreteras de 4 vías por lo menos hasta Barahona, y de ahí ya se divide el tránsito y así. Me refiero entre los dos sur, ese sur profundo y ese sur ya más hacia el oeste, allá el de Pedernales, que ya es un área turística y que necesitará también de carreteras adecuadas. Pero no hay duda que se necesitan esas ampliaciones y que hay funcionarios que son conscientes de eso y hacen el trabajo. Muy bien. Pero ojalá esa alcaldía, ojalá pueda determinar o pueda terminar
esa obra, como lo ha señalado la alcaldesa. Estamos hablando de 950 millones de pesos, pero agréguenle a eso, adendum, ustedes verán adendum. Esa obra termina en 2.800 millones de pesos. Fácilmente va a terminar eso. O en 2.000 millones de pesos, o 2.300, 2.400 millones de pesos, cuando logren terminarla, que uno sabe las limitaciones que tienen estas autoridades para construir. Las obras se tardan muchísimo y al final terminan siendo más costosas porque van haciendo variaciones y adendum y terminan las obras muy caras. Y ojalá terminen bien hechas, que sería todavía otra preocupación. Bueno, en la parte económica yo creo que hay una situación que se está presentando en Estados Unidos, que yo creo que eso le va a complicar la vida a Donald Trump. Porque es un señalamiento muy grave que se está haciendo contra el propio presidente de los Estados Unidos. Vi ahí que la BBC de Londres tiene una investigación sobre cierto comportamiento que se ve coincidente en la bolsa o en la bolsa de valores con decisiones políticas o decisiones económicas que toma el régimen de Donald Trump. Dice la BBC, se está investigando, a ver esos puntos de coincidencia en que se anuncian esas obras y como esas acciones de Trump, pero que eso se presenta también como información privilegiada y hay gente que está aprovechando o se aprovecha o sabe que van a pasar esas cosas porque se lo dicen. Pero si le dicen eso a corredores y cosas con esa información privilegiada y Donald Trump, si está en eso, eso es una acusación muy grave para un presidente de los Estados Unidos. Esos asuntos de bolsa en Estados Unidos son delicados. Y si es verdad que la BBC, si eso no es un invento, bueno, ya la BBC lo hubiera desmentido. Pero es una agencia muy importante de información del Reino Unido que dice que anda detrás de esa información para verificar si es verdad que el presidente Donald Trump está detrás de esas decisiones privilegiadas o para privilegiar a corredores, amigos y ganar miles de millones de dólares en operaciones bursátiles. Eso es muy grave, sumamente grave de verdad. Y más con esta situación que hay ahora mismo en Estados Unidos y todo este asunto de la guerra. Donald Trump dando bandazo con un Irán, ahora hasta desafiante está Irán. Y hablando de que tiene armas todavía, unas armas que pueden dar una gran sorpresa. No sabemos, ¿será que tienen alguna bomba sucia ya preparada, una bomba nuclear y estarán dispuestos a soltarla aunque sea en el Golfo o en áreas despobladas para hacer una prueba tal vez de fortaleza? Pero la verdad que Irán está desafiante y uno no sabemos qué es lo que está pasando, o es que ellos han visto la inestabilidad de Donald Trump, que dice una cosa ahora, se contradice más tarde, vuelve y dice otra. Señores, yo me acuerdo a Hipólito Mejía aquí con Bernardo. Y yo al propio Trump lo bauticé como Donald Hipólito Trump, porque es que hay unas similitudes con esos comportamientos de decir una cosa ahora, más tarde salen con otra, más tarde salen variando lo que dijeron la primera, siguen y van variando lo que dijeron en la segunda y así se mantienen en el día informando. Y Donald Trump es un hombre que eso es una ametralladora, como dice, informando por ese Trump social que él tiene ahora, que es esa suerte de X o de Twitter. Entonces, bueno, las declaraciones son en una torrentera de declaraciones las que tiene el señor Trump. Pero eso no hay duda que va creando ciertas situaciones
incómodas y débiles, o sea, muestran un Estados Unidos débil. Esas posiciones como tan variables. Entonces China y Rusia aparecen ahí, yo diría casi hasta lamentándose de que Estados Unidos esté en una situación así, porque si China y Rusia quisieran crearle una situación más incómoda al propio Trump, solamente China tiene que decir que va a invadir a Taiwán. Taiwán hasta se resistiría un poco, podría frenar algo, pero al final, si no ve que un Estados Unidos pueda dar una respuesta a China, Taiwán no va a pelear, no va, o aceptaría la rendición ante el hermano mayor, que es China comunista o China popular, porque China popular ya se puede dar perfecta cuenta de que Estados Unidos está en declive como hiperpotencia y que ese ascenso geopolítico o de geopoder de China, vamos a llamarle más así, pues es cada día una realidad. Y ver uno a un Estados Unidos que no es porque su poder militar no sea todavía motivo de preocupación para cualquier adversario, pero no tener usted ya esa facilidad de unir a tantas potencias, es decir, todo ese occidente bajo la esfera norteamericana, solo ese bloque liderado por los Estados Unidos creaba problemas no solamente militar, sino el problema económico que genera un bloque de ese tipo, que hay que ver las sanciones que le ponen, por ejemplo, a Rusia, que se le pusieron cuando Biden, tímidas, pero si esas sanciones de Occidente hubieran sido más amplias y Estados Unidos en tiempo de Biden deja esa cobardía de Biden teniéndole miedo de que a Rusia, pero ese superpoder, ¿pero qué? ¿Qué hubiera hecho Putin? ¿Lanza una bomba atómica? Pues le tiran 100 a él también, 100 bombas atómicas, porque todo el mundo se respeta. En Afganistán, yo recuerdo que en Afganistán, ahí se respetaba todo el mundo en Afganistán. En tiempo de los talibanes, o cuando salieron los talibanes, cuando cayó la Unión Soviética allí. Afganistán quedó en una situación que los limpiabotas, esos limpiabotas tenían una ametralladora atrás en la espalda o un lanzagranata, una cosa de esta. Todo el mundo armado, con un fusil encima. Todo el mundo se respeta. Nadie osa matar un limpiabotas, porque ese limpiabotas tiene una ametralladora ahí al lado de su caja. Todo el mundo anda armado. Entonces en aquel este o oeste norteamericano, allí todo el mundo se respetaba. No había crímenes entre la población, porque o tú me desafías y yo te desafío al mismo tiempo. Entonces, eso ha sido Estados Unidos siempre, con esos países como Rusia y todo eso, ese poderío norteamericano, bueno, pues era un detente. Hoy ya no. Hoy parece que a Putin le han dado luz verde. Dicen, mira muchacho, entra ahora. Porque tú entrarías fácil a esos bálticos, son países pequeños, excepto Polonia, que es un país, Finlandia, que más o menos Finlandia es un país que aunque pequeño, pero hay una experiencia militar ahí que le salió muy duro a Stalin. Y le sería cómodo invadir Europa. ¿Por qué? Porque ya Estados Unidos lo único que le diría es, mira, déjame sacar mis tropas para cuando tú ataques no me afecte a mis soldados. Eso es lo que falta que Estados Unidos haga en Europa, o mejor dicho, Donald Trump. Que le diga a Rusia, mira, yo voy a sacar los soldados de allí, voy a desmantelar mi base en Ramstein, ahí en Alemania, o las bases que están en Holanda y en Noruega. Déjame desmantelar aquello porque no quiero que me maten mis soldados. Eso es lo que falta en Europa. Y como está la situación de Donald Trump, yo no dudo que lo haga.
que le diga al señor Putin, mira, en este estado de putrón en que nosotros estamos ligados ahora, putrón, es hasta ideal. Y con Taiwán, bueno, como China ya tiene ese poderío allí, Japón ha dicho que se va a rearmar, como Alemania ha dicho también que se van a rearmar porque ellos saben cuáles son los peligros que tienen unos allá en el este y los otros aquí en la Europa del Este también, donde está Rusia y la Europa central. Entonces, el mundo se está preparando para cada quien, como dice, defenderse de los más grandes. Ya ni siquiera unido entre grandes, sino que hasta los pequeños tendrán que unirse juntos o alinearse con los grandes y ver quién puede defender a quién, porque lamentablemente el mundo queda, ahora mismo Estados Unidos ha perdido su liderazgo. Es decir, hemos dicho otras veces aquí, esa estrella polar de Occidente ya no existe. Estados Unidos hoy es un país desconfiable para las naciones de Europa, Canadá y las del Asia Pacífico, tanto Japón, Corea del Sur y Australia, Nueva Zelanda, como decíamos ayer, Filipinas, Tailandia, Malasia, Indonesia. Esos países todos quedan como a merced de lo que digan los chinos. Singapur, etcétera, etcétera. Es una pena ver a un Estados Unidos tan disminuido, la verdad que es triste eso. Bueno, lo que sí nos alegra a nosotros, los dominicanos, principalmente a los jóvenes que están estudiando en una universidad que fue creada para hacer una universidad de verdad, una universidad donde usted tenía que sentarse a estudiar, a pensar, y no sentarse a hacer política, ni hacer cuestionamientos ideológicos a maestros o a profesores, a las autoridades nacionales, llevarle una guerra prácticamente armada desde la propia universidad. Allí se formaban hasta núcleos de terror contra la autoridad, en lo que era la Universidad Autónoma. Entonces, esa Universidad Autónoma, después de la muerte de Trujillo, y en ese interregno de tanta violencia y tantos inconvenientes que hubo en el país, hasta la Guerra de Abril, entonces surge ese movimiento de izquierda en la UAS y decide hacer una reforma universitaria. Muy bien. Es decir, la universidad, que era un centro de, diríamos, de derechistas radicales, tenía que pasar a ser un centro de efervescencia de izquierda, efervescencia ideológica, guerra contra el capitalismo y un total alineamiento con el fidelismo y el castrismo, que en ese momento era quien decidía qué universidad iba a estar tranquila, qué universidad pública iba a estar tranquila o no en América Latina. Entonces eso pasó con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que forzó a una pléyade de funcionarios que sabían administración universitaria, gente dedicada a la docencia, pero dedicado de verdad a la docencia. Y todo ese grupo de profesores que salieron de la UAS, producto de aquella reforma, fundaron la UNFO. Hoy se cumplen 66 años, 21 de abril del año 1966. Nació la Universidad Pedro Enríquez Ureña, repudiada por esas nuevas autoridades que venían a una reforma universitaria.
Es decir, ¿cómo es posible que usted venga a hacer una reforma universitaria y usted quiere entonces castigar a los buenos profesores, sacarlos de circulación y que esos profesores se quedasen mirando la luna, contemplando con los brazos abiertos, rogándole a Dios, o en penitencia, viendo a ver cuándo esa universidad del Estado iba a sufrir la caída y que me van a llamar de nuevo para ir allí? No. Entonces aquella gente dijeron, no, vamos a crear una universidad para que los estudiantes estudien. Pero además, para que esos estudiantes, hijos de funcionarios del gobierno, de empresarios, de militares y de personas que no estaban en la militancia de izquierda, sus hijos pudieran estudiar y no fueran rechazados o repudiados en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la de la reforma, pero una reforma solamente para complacer a quienes tenían sus ideas de izquierda. El que era de idea democrática y de derecha no cabía, allí lo que cabía era el castrato, aquella democracia del castrato, bien acogida en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Entonces nació la UNFU, y la UNFU, todas esas autoridades de la UAS, primero, lo que le desearon fue el fracaso, que la UNFU iba a fracasar, que eso no era universidad, que eso era un colegio, que eso es un simple hospital, como si ser un buen profesional tú tienes que serlo debajo de una buena edificación y no escuchando una buena cátedra de un buen profesor, que eso fue lo que pasó en la UNFU. Entonces nosotros, lo que iniciamos en esa universidad, nos complacía recibir clases en aquel edificio, viejo edificio, antiguo hospital público, y ahí recibíamos la clase a gusto nosotros, los estudiantes de esa universidad. Y hoy, señores, 66 años después, la sociedad nacional le debe mucho a la UNFU. La UNFU también le agradece a la sociedad que la ha fortalecido, indiscutiblemente, y que los gobiernos, principalmente el de Balaguer, concedió todas aquellas facilidades para que esa universidad se consolidara y hoy fuera una universidad de verdad, una universidad confiable no solamente en la República Dominicana, sino en la región y en el globo, porque los profesionales de la UNFU en todas las carreras son exitosos, una gran mayoría, en el mundo entero. Felicito a las autoridades de la UNFU porque esa universidad nos vio a nosotros también hacernos más mayores, porque fueron 5 años de estudio universitario allí, pero con el placer de tener aquella playa, de aquel almácigo de buena voluntad y de buena enseñanza que llevaron aquellos tremendos profesores y profesoras que salieron de la UAS y se asentaron en la Universidad Pedro Enríquez Ureña. Y oigan qué nombre escogieron para nombrar la universidad que se creaba. Aquella figura mundial de don Pedro Enríquez Ureña. Y bien, muchos éxitos, que sigan cosechando en la UNFU. Vamos a una breve pausa y volvemos. Antes, había lugares donde llegar era un reto, que el vehículo aguantara y que el camino no se hiciera eterno. Hoy, el gobierno de la República Dominicana sigue avanzando. Muchas obras ya están listas y las que vienen siguen cambiando el país. Porque una carretera es más que asfalto, varilla y cemento. Es trabajo, es oportunidad, es una promesa cumplida. Es llegar seguro.
con vías bien iluminadas, asistencia 24/7 a través del 511 y obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas, más tiempo donde quieres estar. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Antes, yo salía con mi camioneta cargada y llegaba por la mitad. Perdía muchísimo tiempo. Hoy, esta carretera lo cambió todo. Entrego a tiempo, mi producto llega nítido y mi negocio no para de crecer, porque no solo es vender más, es volver a mi casa tranquilo. El Gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. La verdad que yo recuerdo una expresión de Václav Havel. Václav Havel fue un intelectual tremendo, primer presidente de Checoslovaquia después de la caída del muro de Berlín y de la caída de la Unión Soviética, de la cortina de hierro. Václav Havel fue el primer presidente de Checoslovaquia en ese proceso de democratización. Y decía Václav Havel que la complacencia con el mal nunca ha obligado al mal a retirarse. Es una gran verdad. Por más que usted complazca, esa gente de la izquierda y todos estos comunistas, esa gente lo que fueron a crear problemas, ahí está degradada la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Fíjense como decíamos nosotros aquí. Usted no oye escándalos financieros en esas universidades privadas. Ucamaima, la UNFU, o la no privada, no. Vamos a decir estas ONG, que son esas universidades como INTEC, por ejemplo. Porque las privadas son privadas, eso es un negocio privado. Y los dueños no se van a robar a sí mismos, como se dice. Pero estas universidades como la UNFU, sostenida por la Fundación Universitaria Dominicana, y funcionan como una ONG, igualmente INTEC tiene su consejo de rectores, AP, la Ucamaima, que la tiene la Iglesia Católica, pero toda esa complacencia con las cosas malas, inclusive esa ideología de izquierda, pero esa ideología revolucionaria que lo que iba era a desvirtuar la educación superior y a crear allí centros de agitación del castrato que se burló de América Latina, de todos los gobiernos de América Latina, donde existía la democracia, que tal vez no era una democracia perfecta, pero era mejor que la pseudo, o mejor dicho, la dictadura comunista, terminada o derivada en
dinastía roja, esa cubana, y como ha sido la de Kim Jong-un y todo aquello, por allá, por Corea del Norte. Entonces, toda esa complacencia que hubo con ese mal, nunca ese mal se ha retirado. Y miren cómo van a la degradación, y ahí está. Con muchísimas deficiencias la universidad y un desastre. Bueno, yo felicito, repito, a los profesores que dieron origen a esa universidad que se llama Pedro Enrique Sureña. 66 años de servicio, señores. Cuánta gente, aquellos hombres que yo siempre cito a algunos de ellos, pero son tantos que uno realmente puede cometer errores, pero yo puedo recordar de mis maestros, los Sallén, por ejemplo, don Andrés Sallén, José Sallén, doña Marina de Sallén, Freddy Sallén. Oigan qué familia, aquella, todos químicos. Un Juan Tomás Mejía Feliú, don Munguía, yo me acuerdo aquel sacerdote, creo que jesuita, Munguía, fue director de la Escuela de Economía de la UNFA. Héctor Luis Rodríguez, nuestro decano, el doctor Jimmy Viñas Román, Dios mío. Oigan toda aquella, la doctora Taulé, la doctora Consuelo de Vanderlinde, viuda Vanderlinde, Consuelo Mejía, viuda Vanderlinde, doña Consuelo, doña Marina Mella, sería doña Marina. Bueno, los profesores de química, ay Dios mío, el doctor Piantini, todo eso, esos Chiqui Troncoso, Chiqui vive, ojalá esté en buenas condiciones de salud siempre, bien, una persona integérrima también, Chiqui Troncoso. Vergés Feble, fueron de aquellos arquitectos de esa escuela también, el doctor San Giovanni, Dios mío, el doctor Pimentel, el padre de Timo Pimentel, aquel dinámico fotógrafo y artista, mejor dicho, que es Timo Pimentel, pero el doctor Pimentel, su padre, fue uno de los hombres fundadores de la Universidad Pedro Enrique Sureña. Tanta gente valiosa allí, Dios mío. Yo no recuerdo a tantos, porque ya los años no es fácil. Pero vamos a decir que toda esa gente que fundaron esa universidad, los que están muertos, que descansen en paz, pero siempre esta sociedad dominicana les va a recordar y les va a agradecer, los egresados de esa universidad. Le vamos a agradecer todo ese esfuerzo y ese empeño que esa gente hicieron. El doctor René Puigben, Dios mío, esa escuela de odontología. ¿Cuánta gente? Los Perrota Vázquez. Ay, Dios mío. ¿Quiénes más? Hasta mi amigo Luis Eduardo Escobar, Luis Eduardo, que está ahí. Ay, Dios mío, Luis Eduardo también estuvo en ese decanato de estudiantes, don José Enríquez Almanza, ay Dios mío, Amparo Calderón, la madre del rector. Bueno, todas esas familias y todos esos excelentes profesores que fundaron y consolidaron la Universidad Pedro Enrique Sureña. Muy bien. Bueno, señores, pero ¿qué es lo que me le ha pasado a Ezequiel Molina? Yo no sé, esto es un fanatismo del pastor Ezequiel Molina, que se ha cargado contra el Papa León XIV, porque el Papa, si critica a Trump, usted no se puede poner bravo, y ahora el señor Molina ve a Trump como si fuera un nuevo Mesías. Oh, y Trump es el mayor defensor del cristianismo, porque,
Jesucristo se dedicó a abrirle la guerra a los romanos, que los judíos lo que esperaban era que un Mesías que le mandara a Dios con una simple varita de ciprés, derrocar al César. Imagínense ustedes aquel imperio romano. Pero Jesucristo le dijo, Señor, y al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Usted está oyendo, señor Ezequiel Molina, porque está bien que usted y su fanatismo de ese cristianismo, qué sé yo, protestante, que llevan ustedes, no es para que usted venga a cebarse con el Papa, porque pidiendo a la paz, pero eso era lo que hacía Jesucristo, y ustedes no son seguidores ciegos de Jesucristo. Y Jesucristo, ¿quién oyó a Jesucristo hablar de violencia? Y miren, que cogió una fusta, Jesucristo, que simplemente pudo haberle dicho a su padre, Dios, mándame una varita mágica aquí, que le voy a dar con esa varita de ciprés. Le voy a dar varios fuetazos, vamos a llamarle, de esa varita que se mueven como fuertes. A estos fariseos que están aquí en enfrente del templo, vendiendo billetes y quinielas aquí, y haciendo muchísimos desórdenes. Yo quiero que tú me mandes una varita de esta, que yo le voy, una varita de esa que tenga un rayo que lo electrocute inmediatamente ahí. Y pudo haberlo hecho, pues el Hijo de Dios. Pero Jesucristo decidió él mismo enfrentarlo, y lo enfrentó. Pero Jesucristo no era un hombre de violencia. Precisamente por eso era que los judíos no lo querían, porque los judíos lo que querían era que le mandara a Dios un Moisés, un todopoderoso allí, que se inventara un tanque de guerra en ese momento y le cayera bombazo al imperio romano, qué sé yo, todos esos emperadores. Porque lo tenían con los pies sobre el cuello. Ahora, el Papa León XIV lo que le ha dicho a Donald Trump, mire, nosotros lo que estamos aquí es para pronunciar las palabras que dicen en el Evangelio. Eso es lo que yo tengo que hablar. Yo no tengo que hablar de que usted está bombardeando a musulmanes o que yo soy un defensor de musulmanes. Yo soy un defensor de los seres humanos. Dicen los propios. Porque para los musulmanes, Dios, bueno, es trascendente, se supone. Pero ellos toman eso, en la palabra de Dios cometen crímenes y hacen de todos los musulmanes. Es verdad. Pero el Papa no tiene que decir, mira, Trump, cómete a los musulmanes. ¿Por qué? Porque los países que están en el Golfo Pérsico, que son amigos de Estados Unidos, son musulmanes. Y entonces, ¿por qué no le entran a bombazo a los musulmanes amigos que tiene Trump? Porque usted no puede hablar de musulmanes buenos y musulmanes malos. Usted tiene que hablar como si es un seguidor, un vicario de Jesucristo aquí. Usted lo que tiene que hablar de paz. Usted no puede hablar de guerra, aunque sepa que esos son los malos. Como decían en la Edad Media, vinieron los sarracenos, que eran los moros, esos mismos, los musulmanes, y nos molieron a palos. Que Dios premia a los malos cuando son más que los buenos. Porque ¿quién no sabe eso? Musulmanes siempre ha habido en guerra con los cristianos. Y los papas eran los primeros que dirigían los cruzados. Pero ya no estamos en aquellos tiempos. Entonces, ¿cómo este señor Molina va a decir que Trump es el salvador? No. Usted no puede decir eso. Trump no es un Jesucristo que vino a salvar la doctrina de Jesucristo aquí. Eso no es verdad. Entonces tenemos que tener los pies en la tierra y usted dejarse ese radicalismo cristiano, que Jesucristo no mandó eso tampoco, y respetar sus iglesias y respetar a esos obispos, que cada quien tiene que hablar, y de lo que tiene que hablar es de paz. No pueden hablar de guerra, porque ¿qué papa va a hablar de guerra en estos tiempos? Porque no digo de los tiempos de las cruzadas, se hablaba de guerra, es verdad, pero aquellos tiempos se han superado, se entiende. Vamos a la pausa y regresamos.
Yo cruzaba ese monte a pie, oscura y sola todos los días. Pues los muchachos me esperaban. Por ellos, uno hace lo que sea. Ahora, llego segura y ellos a tiempo. Porque el cambio también se ve en el camino. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hay una expresión de Jesucristo de que el árbol se conoce por los frutos que da. Pero hay una paráfrasis de esa expresión también de que por las ramas se conoce el árbol. Parece que ese cristianismo del señor Molina, que me ha llamado la atención esa dureza con la que él ha tratado al Papa, que lo único que ha hecho es defender a los cristianos y a los musulmanes, a todo el mundo, a los seres humanos, porque es de eso que tiene que hablar, de paz, no puede hablar de muerte. Entonces, Molina parece que ha interpretado que el Papa lo que quiere es perjudicar a los cristianos, criticando a Trump, toda esta deriva autoritaria en que ha caído Trump, y entonces el señor Molina le gusta eso. Oye, ¿qué cristiano es este? Repito yo, por las ramas se conoce el árbol. Entonces, ese árbol cristiano que defiende Molina, esas ramas están torcidas. Porque él no puede hablar así de que Trump, el salvador del cristianismo es Donald Trump porque está matando a los musulmanes. Eso no es así, porque que ya eso era en tiempo de la Edad Media. Eso pasó ya de los sarracenos y los moros y todas aquellas guerras de Saladino y, todo eso, y de Federico Barbarroja y qué sé yo quién, y todos aquellos luchadores que tenían la cruz y la espada era la cruz y la espada era lo que mandaba, como se dice. Pero esas cosas son tiempos superados. Pero esta deriva autoritaria en que está Trump y todo eso no es cristianismo, vamos a estar claros, porque Jesucristo no era así. Incluso, ahí en el Líbano acaba de pasar un problema ahí con un soldado judío que cometió una imprudencia, pero el mismo primer ministro Netanyahu salió inmediatamente diciéndole al mundo, sabiendo lo que son los cristianos, porque es que somos miles de millones de gente en el mundo. Y los judíos, quieras o no, saben que los cristianos siempre lo ven como la gente que perjudicaron a Jesucristo. Pero Netanyahu, sabiendo esa cosa, los judíos, salió en defensa de las religiones, y es verdad, porque Israel sí respeta esa categoría de Jerusalén, que es la sede de las tres grandes religiones abrahámicas, léase hebreos, musulmanes y cristianos. Entonces Israel ha respetado eso, indiscutiblemente. Y eso está, miles de años ha estado así. Jerusalén es
la capital de esas tres grandes religiones, con representaciones claves, firmísimas ahí, en esa zona, y nadie osa violar aquello. Bueno, pues un soldado israelí tomó un martillo y le cayó a martillazo a una imagen de Jesucristo en Líbano. Pero ya habían destruido también una iglesia católica ahí en el Líbano, los bombardeos de los judíos. Entonces, esas cosas, saben en Israel, que ponen en evidencia tal vez posiciones muy radicales, judías, que deben tener cuidado, porque Israel es un país que ha tenido demasiados inconvenientes. Un país que vivió miles de años en la diáspora, regado por todo Occidente cristiano, y donde se formaron e hicieron fortuna odiando a los cristianos o a los gentiles, como ellos le llaman, que se han embrutecido con el alcohol, como dicen los judíos. Pero ellos saben que Jesucristo no era un judío cualquiera. Vamos a estar claros que eso que dijo Napoleón cuando le dijo a Beltrán, a uno de sus generales, mira muchachos, ten cuidado, que ese señor Jesucristo fue un hombre, como dice el Papa, hablando del amor. Miren el imperio que levantó ese caballero hoy, son más de 2.000 millones de gente que son cristianos. Vamos a estar claros, ese caballero dividió la historia a los judíos, se la dividió en dos etapas, antes y después de él. Entonces en Israel saben eso. Por más que los judíos digan que Jesucristo no es el Mesías y que no es el Hijo de Dios y que ellos no creen eso, pero tienen que respetarnos a todos esos miles de millones de seres humanos que creemos en eso. Cuidado. Entonces uno sabe que en Israel parece que va a haber una reprimenda fuerte para ese soldado que osó coger un martillo y entrarle a martillazo. Han matado los judíos 2 veces a Jesucristo, como se dice. Y ojo al Cristo, como se dice, tengan cuidado, porque eso, Israel, que ya tiene tanto de crédito también con esa política de sus durezas también, y que ahora entre en una pugna con el cristianismo, eso sería fatal. Fatal para el Estado de Israel y los israelíes, porque ellos saben que donde han levantado carpas, donde han levantado riqueza en Occidente, no es en Oriente, no es en la sociedad budista, sino en las sociedades cristianas, las más desarrolladas de la tierra. Ahí fue que los judíos se asentaron, vamos a estar claros, y ellos lo saben. En la Rusia, esa Rusia ortodoxa, pero todavía más radicales que los católicos. Israel tiene que andar con pie de lana, como dicen, pero ellos lo entienden, los líderes, porque Netanyahu habló claro, rápido de eso, y sacó a su estado de esa situación difícil, incómoda, y señaló que eso es asiento de la religión y que ellos respetan eso. Y es verdad que Israel ha respetado aquello, esa es la pura verdad. A los jerosolimitanos, ese Jerusalén, una ciudad tan complicada como esa. Pero algo tiene, señores. ¿Qué misterio tiene Jerusalén? Porque ahí está, ahí coinciden esas 3 religiones abrahámicas, repito. Eso no es cosa pequeña de la historia, vamos a estar claros. Bien, bueno, pues yo antes de retirarme ya quisiera felicitar a todavía esa Venezuela democrática que respira ahí en esa dama que se llama María Corina Machado, que ayer, señores, se burló de Pedro Sánchez y ese grupo de cáfila de la izquierda en Madrid, que fue un gesto extraordinario. Pero hay que felicitar a los cielos que le han dado ese liderazgo a Venezuela en momentos difíciles, para salir de esos logreros como el López, no me acuerdo cómo se llama, o el inecto de Guaidó, pero le ha dado un liderazgo a Venezuela que tiene la esperanza, esa democracia en Venezuela, de salir a camino, venciendo todos esos obstáculos a esa deriva autoritaria y delincuencial que ha dirigido aquel país. Hay que felicitar a esa dama y a los venezolanos, que Dios los premie. Siempre lo ha premiado con unos buenos liderazgos. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.